Cuando esta historia sucedió, Elvira tenía 66 años, una mujer de presencia firme y ojos que reflejaban una mezcla de dulzura y determinación. Era viuda desde hacía 3 años de Roberto, su compañero de más de 4 décadas, con quien no solo construyó una casa en un barrio tranquilo de Valencia, sino también una vida basada en el respeto, el trabajo y valores sólidos. Desde que quedó sola, mantuvo una rutina casi impecable. Se levantaba a las 6 de la mañana, cuidaba el jardín con manos pacientes y vigorosas, daba largas caminatas por el malecón de la playa y al final de la tarde se sentaba en la terraza con un buen libro o bordado. Sus vecinos la veían como una mujer reservada, pero siempre educada. Alguien que, a pesar del dolor de la pérdida, no se había dejado de caer. En los almuerzos dominicales con su hija Gabriela y su yerno Diego, seguía cocinando platos tradicionales de la familia, como la paella valenciana, con la misma dedicación de antes. Pero detrás de su semblante sereno guardaba un sueño antiguo: hacer un crucero sola por el Mediterráneo, no por capricho ni lujo, sino como un rito personal, un reencuentro consigo misma, después de toda una vida dedicada a los demás. Fue en una mañana de septiembre, soleada y cálida, que Elvira finalmente se preparaba para embarcar. Las maletas estaban hechas desde la víspera, el pasaje del crucero, un itinerario de 7 días pasando por Marsella, Génova, Córcega y Palma de Mallorca, ya impreso y guardado en 1900 su bolso de cuero preferido. La ansiedad era grande pero buena, como quien finalmente se permite vivir algo solo para sí. A las 8 de la mañana, el taxi ya la esperaba en la puerta. El conductor, un joven llamado Sergio, conocido de largo tiempo, ayudó con las maletas mientras Elvira hacía un rápido checklist mental. Fue entonces cuando se dio cuenta: el pasaporte no estaba en el bolso. Inmediatamente pidió a Sergio que aguardara y subió las escaleras de casa apresurada. Una casa aireada, llena de plantas y retratos familiares, con el corazón acelerado, más por la prisa que por el cansancio. El pasaporte solía estar en el despacho, dentro de una pequeña caja fuerte incrustada en la pared. Pero al entrar, un sonido proveniente de la sala la hizo detenerse. Eran voces. Reconoció al instante: Gabriela y Diego. Estaban allí sin que ella lo supiera, y hablaban en tono bajo, como si no quisieran ser escuchados. Instintivamente, Elvira quedó inmóvil, espiando por una rendija de la puerta entreabierta, un gesto que jamás habría imaginado hacer, y fue ahí donde todo empezó a cambiar. Detrás de esa puerta semiabierta, Elvira escuchó primero la voz de su hija, un timbre que siempre había sido dulce a sus oídos, ahora cargado de una frialdad que jamás habría imaginado. Pero, ¿y si ella se niega? ¿Si no acepta vender la casa?, decía Gabriela con la voz tensa. La respuesta vino de Diego, con un tono calmado, casi clínico, como quien habla de un asunto meramente burocrático. Por eso estamos gestionando esto con el doctor Ramírez. Si el informe señala un declive cognitivo, será declarada incapaz. No tendrá opción. Firmamos la tutela y listo. Vendemos la casa y aseguramos nuestro futuro. Además, ella irá a un buen lugar, cómodo. Elvira sintió que el estómago se le helaba. ¿Incapaz? Ella, que hasta ese día cuidaba cada detalle de su propia vida con rigor, que leía, se actualizaba, que aún cosía la ropa de sus nietas con manos firmes. Su primer impulso fue abrir la puerta y enfrentarlos ahí mismo. Pero algo dentro de ella, quizás la prudencia cultivada a lo largo de años de vida, la contuvo. Respiró hondo, las piernas temblando, y siguió escuchando, con el corazón apretado. Entonces vino el golpe más cruel. La voz de Diego, ahora aún más baja: con el dinero de la venta, además de saldar nuestras deudas, puedo resolver la situación con ya sabes quién. Hubo un silencio incómodo, y luego Gabriela, vacilante: la otra familia. Y él,
completó. Sí, ya estoy gastando más de lo que puedo. Los niños necesitan colegio, ropa. No da para mantener todo con mi sueldo y pequeñas ayudas de la empresa. Elvira llevó la mano a la boca para contener un gemido. Eso no era solo una traición financiera, era una traición de vida. El yerno, siempre tan solícito que le traía flores en su cumpleaños y la llamaba segunda madre, llevaba una vida paralela y además desviaba recursos que eran suyos, fruto de su esfuerzo y del querido Roberto. Las palabras martillaban en su mente. Incapaz, tutela, otra familia. Era como si un mundo entero se derrumbara en pocos minutos, ahí mismo, en su casa. Pero en ese instante comenzó a germinar una semilla de decisión. No se dejaría destruir, no por ellos. Con el corazón acelerado, Elvira retrocedió silenciosamente por el pasillo, subió a su habitación y se sentó en el borde de la cama, intentando procesar lo que acababa de escuchar. Por un momento, las paredes que ella misma había ayudado a pintar años atrás parecían cerrarse sobre ella. ¿Cómo podía su propia hija estar involucrada en algo tan cruel? La imagen de Gabriela niña, con sus trenzas y ojos vivos, bailando en la sala con su padre, vino a su mente con una fuerza casi insoportable. ¿En qué momento de la vida se habían cruzado para que todo llegara a eso? Pero Elvira era una mujer de fibra, y aunque tomada por el dolor, no se dejó llevar por la desesperación. Todavía tenía que buscar el pasaporte, y ahora, más que nunca, necesitaba mantener las apariencias. Se limpió los ojos con un pañuelo, bajó con pasos lentos al despacho, tomó el documento y volvió al taxi. Durante el trayecto hasta el puerto, se sentó en silencio, mirando por la ventana. Sergio, notando su semblante, preguntó si estaba todo bien. Ella solo sonrió y dijo que estaba un poco nerviosa por el viaje. Y, de cierto modo, era verdad. Solo que por razones muy diferentes. El embarque ocurrió sin contratiempos, pero dentro de ella, el entusiasmo por el crucero se había apagado. A bordo, entre el vaivén de las olas y el murmullo de los otros pasajeros, Elvira mantenía una fachada serena, pero su mente trabajaba sin parar. Fue en el segundo día, mientras observaba el mar azul intenso desde la cubierta, que tomó una decisión. No sería la víctima de su propia historia. No permitiría que le robaran la vida que ella y Roberto habían construido con tanto sacrificio. Y sabía que, para enfrentar lo que vendría, necesitaría pruebas. No bastaba con acusar, tenía que mostrar. A la mañana siguiente, durante una escala en Génova, buscó una tienda de electrónicos y compró 2 pequeñas cámaras ocultas en objetos triviales, una en forma de reloj de pared y otra disfrazada de portalápices. Pensó también en contratar a un detective privado, pero eso, decidió, lo haría en Valencia, con más calma. Al regresar, ya tendría un plan en mente. No sería fácil, pero no había otra opción. El viaje de regreso fue silencioso. Cuando el barco atracó, nuevamente en Valencia, Elvira bajó con aire resuelto. No había contado nada a nadie sobre lo que había escuchado. Durante el crucero, recibió algunos mensajes de Gabriela, preguntando si lo estaba disfrutando, enviando fotos de las nietas, manteniendo la apariencia de normalidad. Elvira respondió con amabilidad, sin dejar traslucir ningún cambio. Ya en casa, se dedicó a instalar las cámaras ocultas en el despacho y en la sala, lugares estratégicos donde ocurrían las conversaciones más privadas. También buscó en Internet referencias de detectives confiables y terminó concertando una reunión discreta con una profesional llamada Carmen Vázquez, una mujer de unos 50 años, conocida por su discreción y eficacia. Durante el primer encuentro, en una cafetería poco concurrida, Elvira contó solo lo esencial, sin dramas, con la objetividad que había aprendido en años de vida práctica. Carmen escuchó todo con atención, sin interrumpir, y al final solo dijo:
Podemos conseguir lo que necesita, pero va a requerir paciencia. Así comenzó una rutina silenciosa. En los días siguientes, Elvira siguió como si nada hubiera pasado. Cuidaba el jardín, preparaba sus almuerzos, leía sus libros. Cuando Gabriela y Diego aparecían, los recibía con la misma sonrisa de siempre, aunque por dentro todo estuviera hecho trizas. En cada visita, notaba pequeños detalles que antes quizás le pasaban desapercibidos. La mirada ansiosa de Diego al observar la casa, las sonrisas falsas, los comentarios disfrazados sobre qué bueno sería que tuviera más comodidad en una residencia para ancianos de primera línea. Elvira respondía con la calma de una actriz premiada. Poco a poco, las cámaras comenzaron a registrar conversaciones comprometedoras. Además, Carmen pronto descubrió más: transferencias sospechosas desde cuentas vinculadas a Diego, documentos siendo preparados con la ayuda del doctor Ramírez, que había sido amigo de la familia y en quien Elvira siempre confiaba. Con cada nueva revelación, la decepción crecía, pero también la determinación. Sabía que necesitaba reunir todo, hasta el último detalle, antes de actuar. Fueron semanas de tensión contenida. Elvira, una mujer acostumbrada a resolver las cosas con sus propias manos, desde arreglar el portón del jardín hasta gestionar las finanzas de la casa, ahora debía fingir fragilidad. Comenzó a actuar de forma sutilmente distraída en las conversaciones con Gabriela y Diego. Preguntaba 2 veces lo mismo, olvidaba fechas a propósito, dejaba las llaves en lugares insólitos. Cada pequeño tropiezo era meticulosamente calculado y el efecto fue inmediato. Diego, visiblemente más confiado, comenzó a insistir con Gabriela. «Está claro que ella ya no está bien. Tenemos que acelerar el informe». Gabriela, dividida entre el cariño antiguo por su madre y la creciente influencia del marido, oscilaba entre dudas y sumisión. Las cámaras captaron todo. Las grabaciones comenzaron a formar un verdadero dossier, diálogos, donde hablaban abiertamente sobre el plan para obtener la interdicción judicial, manipular el diagnóstico con el apoyo del doctor Ramírez y, peor aún, sobre cómo Diego desviaba parte del dinero de su suegra para mantener a esa otra familia. Mientras tanto, Carmen, con la frialdad de quien ya ha visto casos parecidos, profundizaba sus investigaciones. Descubrió, por ejemplo, que Diego había registrado una segunda dirección en un barrio modesto, donde vivía una joven llamada Verónica, con 2 hijos pequeños. El mayor, de 7 años, asistía a una escuela privada pagada con una tarjeta de crédito cuya factura se pagaba, en la mayoría de los casos, con transferencias provenientes de una cuenta conjunta entre Gabriela y Diego. Cuenta que, a su vez, recibía cuantiosas sumas de los ahorros de Elvira bajo el pretexto de ayuda para las nietas o reformas en la casa. Cuando Carmen mostró estos datos a Elvira, los ojos de la viuda brillaron, no de ira, sino con una calma gélida y decidida. Era como si en ese momento dejara atrás la ingenuidad que aún le quedaba. «Seguimos», dijo con una serenidad que impresionó hasta a la experimentada detective. Sabía que debía ser meticulosa. Cuando llegara el enfrentamiento, y llegaría, no habría espacio para dudas o manipulaciones. Cada día, Elvira se convertía en una maestra del juego de apariencias. En el jardín, cuidaba las rosas con la misma atención de siempre, pero con una parte de su mente enfocada en lo que podría estar escapando de su radar. Los martes seguía asistiendo al club de lectura de la biblioteca municipal. Encuentros que hasta entonces habían sido un simple pasatiempo, pero que ahora servían de coartada para ciertas reuniones con Carmen y sus contactos. Durante una de esas tardes, mientras tomaban café en una mesa discreta, Carmen aportó una nueva pieza al rompecabezas: registros de llamadas y mensajes entre Diego y el doctor Ramírez.
Las conversaciones dejaban claro que el médico estaba dispuesto a falsificar un informe siempre que todo se hiciera con discreción y que no se solicitara ninguna otra opinión médica. La indignación de Elvira era silenciosa, pero corrosiva. Ese hombre, que tantas veces había cenado en su casa, que había atendido a Roberto en sus últimos meses, ahora tramaba contra ella con la frialdad de un mercenario. Pero debía controlar sus emociones. No era momento de actuar. Con el avance de las grabaciones y los descubrimientos, Carmen sugirió un paso adicional. Documentar una visita al consultorio del doctor Ramírez. Sería un momento arriesgado, pero necesario. Elvira aceptó. Se vistió con sobriedad. Un vestido azul marino, collar de perlas simple, el cabello cuidadosamente recogido. Y fue a la clínica, llevando un grabador oculto. La consulta fue una pieza teatral digna de nota. El médico, con una sonrisa paternalista, hizo preguntas banales, insistió en señalar lapsos de memoria inexistentes y anotaba cosas en el expediente con un aire complaciente. Elvira, manteniendo el papel que venía interpretando, respondió de forma vaga, se dejó corregir en pequeños detalles, fingió no recordar ciertas fechas. El objetivo era claro: obtener una prueba directa del intento de fabricar un diagnóstico falso. Al salir de la consulta, sintió una mezcla de náusea y triunfo. Sabía que con ese audio tenía en sus manos otra evidencia fundamental, pero también sabía que el juego se volvía más peligroso. En los días siguientes, la tensión aumentó. Diego, confiado en el supuesto declive de Elvira, empezó a presionar a Gabriela con más vehemencia. Las cámaras de la sala registraron una escena emblemática. Él, sentado en el sillón de cuero marrón que siempre había sido de Roberto, decía con voz baja e incisiva: «Tenemos que acelerar esto, amor. Si se demora mucho, ella puede cambiar de opinión o transferir el dinero. No podemos correr ese riesgo». Gabriela, con expresión afligida, dudaba. «Pero es mi madre. ¿Y si se entera? Yo no sé si estoy preparada para esto». Era evidente que la hija aún luchaba con la culpa y la duda, pero estaba cada vez más atrapada por las manipulaciones del marido. Al otro lado de la casa, en su habitación, Elvira escuchaba las grabaciones. Cada palabra, una puñalada en el pecho, pero no permitía que el dolor la paralizara. Anotaba todo en un cuaderno de tapa negra: fechas, frases, detalles. Cuando llegue la hora, no habrá forma de negar, pensaba. Fue entonces cuando Carmen trajo una nueva propuesta: reunir todo el material y presentarlo directamente a un abogado de confianza, alguien que pudiera orientar los próximos pasos legales. Elvira no dudó. Quería actuar antes de que llegara cualquier solicitud formal de interdicción al tribunal. Por medio de conocidos del club de lectura, consiguió el contacto de un abogado renombrado en derecho familiar, el doctor Javier Ortega, hombre serio, metódico, con una mirada penetrante de quien ha visto de todo. En el primer encuentro, en su discreto despacho en el centro de Valencia, Elvira presentó los audios, videos, documentos y relató toda la trama. Javier escuchó en silencio, solo interrumpiendo aquí y allá para aclarar detalles. Al final, posó las manos sobre la mesa y dijo con firmeza: «Doña Elvira, lo que usted tiene aquí es más que suficiente para desmontar esta farsa y abrir un proceso criminal. Pero tendremos que ser rápidos. Si ellos presentan primero la solicitud de interdicción, por más infundada que sea, la situación puede complicarse. ¿Está usted preparada para lo que eso pueda generar?» Elvira, con la serenidad de quien ya había tomado su decisión, respondió: «Más que nunca». El plan se trazó con cuidado. Javier orientó que reunieran algunas piezas más de prueba y que, en el momento oportuno, fijaran una reunión formal con Gabriela y Diego. Un encuentro en el que todo sería expuesto, con el abogado presente, cámaras y testigos discretos. La estrategia era confrontarlos de manera incontestable, evitando
cualquier posibilidad de manipulación posterior. Elvira aceptó. Durante esa semana, la tensión en la casa era casi palpable. Gabriela llamaba todos los días, ofreciendo ayuda para organizar documentos o resolver asuntos bancarios. Diego empezó a aparecer con más frecuencia, trayendo pequeños recuerdos para Elvira, bombones, revistas, y siempre con esa mirada de falso celo. A cada gesto, Elvira debía contener el rechazo. Respondía con una sonrisa tenue, agradecía, comentaba sobre el clima o las nietas, y por dentro contaba los días para el ajuste de cuentas. Por la noche, sola en su habitación, volvía a ver los videos, escuchaba los audios, reforzaba su convicción, no importaba lo que viniera, enfrentaría aquello de frente. El viernes de la semana siguiente, Javier llamó con la noticia. Habían agendado el encuentro. La reunión sería en el propio despacho del abogado, con todo debidamente registrado. Elvira pasó esa mañana en estado de alerta, una mezcla de ansiedad y alivio. Inminente, se vistió con esmero, falda de lana gris, blusa crema, un broche de madreperla que había sido regalo de Roberto. Al mirarse en el espejo, respiró hondo. No era solo una viuda traicionada la que estaba ahí. Era una mujer que defendía su historia, su dignidad, su legado. A las 16 horas en punto llegaron Gabriela y Diego. El yerno, siempre con su aire seguro, entró saludando a todos con una sonrisa ensayada. Gabriela, pálida, evitaba la mirada de su madre. Javier lo recibió con cordialidad, pero sin excesos. Después de las presentaciones, comenzó la conversación, y al principio, Elvira tomó la palabra. Con voz firme, casi sin vacilar, comenzó a narrar los hechos, mientras Javier, con un control remoto en la mano, activaba la TV del despacho, donde comenzaron a aparecer los videos y audios más comprometedores. El efecto fue inmediato. Cuando se exhibió el primer video, una grabación nítida de Diego discutiendo con Gabriela sobre la prisa para conseguir el informe médico y vender la casa. El rostro del yerno cambió de color. Primero un rubor violento, luego un pálido casi enfermizo. Intentó esbozar una protesta. Esto debe haber sido malinterpretado. Era solo una conversación hipotética. Pero Javier, con calma, soltó el siguiente audio. Era el diálogo con el doctor Ramírez, donde las intenciones quedaban absolutamente claras. Gabriela, con los ojos llorosos, comenzó a balbucear. Mamá, yo no sabía todo. Él me dijo que era solo para protegerte, que sería para tu bien. Pero el abogado no permitió que la conversación se perdiera en justificaciones. Uno a uno se presentaron los materiales, los extractos de cuentas, los registros de la familia secreta, los detalles del plan para la tutela. No había forma de negar. Diego, callado, ahora sudaba copiosamente, las manos temblorosas. Y Gabriela, con el rostro entre las manos, lloraba silenciosamente, consciente de la profundidad del abismo en que se había involucrado. Cuando se presentaron todas las pruebas, Javier fue categórico. Señores, están frente a evidencias que configuran no solo tentativa de fraude y manipulación judicial, sino también apropiación indebida y falsificación de documentos, además de daños morales gravísimos. Si mi clienta quiere, podremos iniciar una acción penal hoy mismo. El silencio en la sala era opresivo. Diego, viéndose acorralado, intentó un último recurso. Todo esto fue un error, un malentendido. Podemos resolverlo en familia. Pero su voz ya no tenía convicción. Gabriela, aún aturdida, murmuró: «Mamá, perdóname, yo estaba ciega». Entonces habló Elvira, no con rencor, sino con una firmeza que dejaba claro que no había más espacio para manipulaciones. Intentaron borrarme de mi propia vida. Intentaron tomar todo lo que tu padre y yo construimos. Esto no es un malentendido. Ahora la justicia se encargará del resto. Ese mismo día,
Bajo la orientación de Javier, Elvira inició el proceso penal. No dudó. Sabía que eso traería consecuencias dolorosas, pero no había vuelta atrás. El domingo siguiente, mientras regaba su jardín, un ritual que para ella significaba más que cuidar flores, era una forma de mantener viva la memoria de Roberto, recibió la visita de 2 oficiales de justicia que entregaron una notificación formal a Diego. El proceso estaba en marcha. Días después, llegó la orden de allanamiento que sorprendió a Diego en su propio despacho. Documentos, computadoras, todo fue incautado. La noticia se difundió rápidamente en el círculo de conocidos de la familia. Fue un golpe para Gabriela, que ahora, devastada, intentaba entender qué había pasado realmente. Buscó a su madre varias veces, pero los encuentros eran tensos, llenos de silencios y lágrimas. Elvira la recibía con educación, pero con un distanciamiento necesario. Todavía era pronto para reconstruir algo. Lo que más le dolía no era el delito en sí, era la traición de su hija, la complicidad, aunque en parte ingenua, con una farsa tan cruel. Mientras tanto, la investigación avanzaba. Se descubrieron más detalles, cuentas a nombre de terceros, valores transferidos a la familia paralela, fraudes relacionados con declaraciones de salud. Diego, presionado, no resistió mucho tiempo. En el interrogatorio formal, terminó confesando gran parte del esquema. Alegó que había sido llevado por la desesperación financiera y que no pretendía causar daño real a su suegra. Argumentos débiles, que no convencieron ni a los investigadores ni al Ministerio Público. El caso tomó tintes de escándalo en la ciudad. La figura pública de Diego, hasta entonces bien vista, se derrumbó. Fue formalmente acusado de fraude, falsificación documental, intento de apropiación indebida y coacción psicológica. Gabriela, ahora en un torbellino de culpa y vergüenza, se apartó del marido y buscó ayuda psicológica. Para Elvira, los meses siguientes fueron una montaña rusa emocional. Había una sensación de justicia cumplida, pero también un duelo profundo, no solo por lo perdido, sino por lo que descubrió que nunca tuvo, la lealtad verdadera de su propia hija. Los meses que siguieron fueron para Elvira un periodo de reconstrucción interior. En cada nueva audiencia, en cada actualización del proceso, revivía un poco del dolor de aquel descubrimiento. No era una mujer de rencores, nunca lo había sido, pero tampoco era ingenua. Sabía que ciertas heridas no se cierran fácilmente. Recibía visitas esporádicas de algunas amigas del club de lectura, de vecinos antiguos que le traían palabras de apoyo y admiración por el coraje que había demostrado. Muchas decían que en su lugar habrían sucumbido, pero lo que pocos sabían era que, por la noche, cuando la casa se sumía en silencio, Elvira aún lloraba, no por el dinero ni por el escándalo, sino por la ausencia de su hija, por el vacío de los domingos que antes estaban llenos de risas de las nietas. Gabriela intentaba reaproximarse, ahora sin Diego, que esperaba juicio en 1900. Prisión preventiva. Pero los encuentros eran breves, marcados por una incomodidad inevitable. Elvira entendía. Había demasiada culpa en ambos lados. Necesitarían tiempo, si es que alguna vez podrían recuperar lo perdido. Fue en medio de ese escenario que comenzó un nuevo capítulo inesperado. En una de las reuniones con Javier, el abogado mencionó que otra mujer, también víctima de Diego, una tal Rosalía, que apareció en los extractos investigados, había buscado orientación. Al principio, Elvira no quiso involucrarse. Pensaba que no tenía fuerzas para más sorpresas, pero, por insistencia de Javier, aceptó reunirse con ella. Concertaron un café discreto en el centro de la ciudad. Rosalía llegó puntual. Una mujer de 40 y tantos años, mirada cansada, pero con una dignidad palpable. Traía consigo 2 hijos pequeños y, en las primeras palabras, quedó claro que no era cómplice de nada. Por el contrario,
también había sido engañada, creyendo que Diego era un hombre divorciado que estaba a punto de oficializar su separación. Conforme conversaron, Elvira vio en esa mujer no a una rival, sino a otra víctima. Y algo dentro de ella, que hacía meses se cerraba al mundo, comenzó a abrirse nuevamente. La conversación con Rosalía se extendió más de lo que ambas habían planeado. El café se enfriaba en las tazas mientras compartían historias, revelaban detalles, piezas sueltas que encajaban como un rompecabezas macabro. Elvira, con su experiencia y lucidez, percibió rápidamente que aquella mujer había sido manipulada tanto como ella. Rosalía, por su parte, demostraba un respeto genuino. No había sombra de competencia o resentimiento. Por el contrario, cargaba el mismo dolor de haber sido engañada por alguien en quien confió ciegamente. Al final de ese primer encuentro sucedió algo raro. Elvira, que en los últimos meses evitaba nuevos contactos, propuso volver a verse. Quizás, pensó, era un pequeño pero necesario paso para salir de la soledad en la que se había enredado. En los días siguientes, las dos comenzaron a encontrarse con cierta frecuencia. Conversaban, compartían confidencias y poco a poco surgió una amistad improbable, pero sincera. Para Elvira era como si, incluso en medio del caos, todavía fuera posible encontrar lazos verdaderos. Esos encuentros con Rosalía comenzaron a traer un cambio discreto, pero significativo, en la vida de Elvira. El peso constante que cargaba en los hombros parecía un poco más ligero cuando estaba con esa nueva amiga. Juntas comenzaron a frecuentar pequeñas ferias de barrio, cafés encantadores escondidos en callejuelas de Valencia, incluso sesiones de cine en matinés poco concurridas. Era un rescate de la normalidad, un intento de reconstruir los días más allá del escándalo y la decepción. Cierta tarde, mientras caminaban por el jardín botánico, Rosalía dijo una frase que quedó grabada en la mente de Elvira. Nosotras dos tenemos más en común de lo que imaginábamos. No somos solo víctimas, somos sobrevivientes. Y por primera vez en mucho tiempo, Elvira sonrió de verdad. Una sonrisa que venía desde dentro, no de aquellas forzadas para ocultar el dolor. Era un comienzo. Pequeño, frágil, pero un comienzo. Y eso, en ese momento de la vida, ya era una victoria. Mientras tanto, el proceso judicial seguía su curso. Los medios locales, siempre ávidos de escándalos de gente respetable, comenzaron a darle relevancia al caso. Los reportajes eran discretos, pero constantes. Empresario acusado de fraude familiar enfrenta prisión. Intento de interdicción fraudulenta conmociona Valencia. Elvira, aunque no era aficionada a la atención pública, entendió que eso formaba parte del camino para que la verdad saliera a la luz. Se mantenía reservada, rechazando entrevistas, pero permitía que Javier condujera las interacciones necesarias con la prensa. Gabriela, por otro lado, desapareció del mapa social. Amigos en común decían que apenas salía de casa, atormentada por culpa y vergüenza. Intentó retomar el contacto con su madre, enviando flores, mensajes, pidiendo encuentros. Pero Elvira aún no estaba lista. La herida era demasiado reciente. Más de una vez pensó en cómo habría sido más simple si todo eso no hubiera ocurrido. Si pudiera simplemente volver a las mañanas tranquilas cuidando de sus orquídeas. Pero también sabía que ese camino de vuelta ya no existía. Necesitaba seguir adelante, a su manera, a su ritmo. Con el paso de las semanas, la amistad con Rosalía se fue fortaleciendo. No era solo una compañía casual, era una alianza de reconstrucción mutua. Comenzaron a asistir juntas a cursos y charlas, primero de temas ligeros como jardinería y cocina, luego incluso a talleres sobre derechos de las mujeres y defensa del patrimonio. Descubrían intereses comunes y, lo más importante,
un respeto profundo una por la otra. Para Elvira, que siempre había tenido un círculo social discreto y casi todo ligado a la familia, era una experiencia nueva y revitalizante. Un día, después de una de esas charlas, las dos se detuvieron para tomar un café en el centro, y entre risas e historias de infancia, surgió una invitación inesperada. Un viaje corto a Mallorca, solo ellas dos. Al principio, Elvira dudó. El recuerdo del crucero, que debería haber sido el inicio de su nueva etapa, aún dolía. Pero Rosalía insistió con una sonrisa. No es una fuga, es un reinicio. Y en el fondo, Elvira sabía que eso era lo que necesitaba. Un nuevo comienzo. Un espacio para vivir, no solo para sobrevivir. El viaje a Mallorca fue un soplo de aire fresco en la vida de Elvira. Era la primera vez, desde el inicio de toda esa tormenta, que se permitía respirar sin el peso constante de las preocupaciones. La isla, con su mar azul profundo y pequeñas calles de piedra, parecía un escenario perfecto para el renacimiento que tanto necesitaba. Al lado de Rosalía, redescubrió pequeños placeres: caminar sin prisa, probar platos nuevos, sentarse en un café solo para observar el movimiento de la gente. Cierta tarde, mientras admiraban la puesta de sol en la cala de Cala Deià, Elvira se dio cuenta de que no pensaba en Diego, ni en el proceso, ni siquiera en Gabriela. Por primera vez en meses, su mente estaba ligera. Compartió ese sentimiento con Rosalía, quien la escuchó en silencio, y después de unos instantes respondió: a veces hay que perderlo todo para reencontrarse. Eran palabras simples, pero que resonaron profundamente en Elvira. En ese momento, más que nunca, sintió que la vida aún le reservaba capítulos que valía la pena vivir. Al regresar a Valencia, se sentía más centrada. El proceso contra Diego avanzaba y la fecha del juicio se acercaba. Elvira, aunque ya había entregado a la justicia lo que era suyo, sabía que el día de la audiencia sería un punto de inflexión. Se preparó con el mismo rigor que siempre aplicó a la vida. Organizó documentos, revisó con Javier cada detalle del caso. No quería sorpresas. Cuando llegó el gran día, se vistió con sobriedad, sin ostentación, pero con una elegancia que imponía respeto. El tribunal estaba lleno: familiares, amigos, periodistas discretos. Diego, abatido, vestía un traje arrugado y evitaba la mirada de todos. Gabriela estaba ausente. Elvira, sentada en primera fila, mantuvo la mirada firme, sin rastro de rencor. No estaba allí por venganza. Estaba por justicia, por sí misma, por Roberto, por todo lo que habían construido. Cuando entró el juez y comenzó la audiencia, respiró hondo. Sabía que, de allí en adelante, su futuro dependería no de mentiras ni manipulaciones, sino de la verdad. El juicio se desarrolló a lo largo de 3 días intensos. El Ministerio Público presentó las pruebas con precisión quirúrgica. Los videos captados por las cámaras ocultas, los audios del consultorio del doctor Ramírez, los extractos bancarios, las evidencias de la doble vida de Diego. Cada pieza encajaba como en un rompecabezas sombrío, dejando poco espacio para dudas. La defensa intentó, como era esperado, descalificar parte de las pruebas, alegar vulnerabilidad emocional de Diego, influencias externas. Pero las evidencias eran demasiado robustas. Cuando llegó el turno de Elvira para declarar, la sala quedó en silencio. De pie, frente al juez, habló con voz serena pero firme, detallando todo lo que había vivido: la traición, el miedo, el esfuerzo para reunir pruebas, el dolor de ver a su propia hija involucrada. No buscó palabras de efecto ni dramatizó. Solo relató los hechos, como una mujer que no se dejó vencer. Su postura conmovió hasta a los presentes más escépticos. En los pasillos del tribunal se escuchaban comentarios: «¿Qué fuerza tiene esta señora? No sé si yo tendría ese coraje».
Durante el tercer día, un nuevo elemento pesó aún más contra Diego: el testimonio de Rosalía. Llamada como testigo, confirmó con riqueza de detalles las mentiras que le habían contado, los recursos financieros que recibió sin saber su verdadera procedencia, el comportamiento manipulador de Diego. Su relato emocionado y honesto reforzó la tesis de que el acusado actuó de forma premeditada, buscando lucro personal a costa de su propia suegra. Al final, después de escuchar todas las partes, el juez fue enfático en su sentencia. Diego fue condenado por fraude, intento de apropiación indebida, falsificación documental y daños morales. Recibió una pena considerable en régimen cerrado, además de tener que restituir parte de los valores desviados. Cuando se leyó la sentencia, Elvira no sonrió ni celebró. Solo bajó levemente la cabeza y respiró hondo. Sabía que, aunque se había hecho justicia, las marcas de ese capítulo quedarían para siempre. Los días que siguieron al juicio fueron de extraña calma. La casa de Elvira, que antes parecía cargada de tensión, ahora parecía respirar de nuevo. Volvió a cuidar el jardín con más ligereza, retomó sus caminatas por el malecón y comenzó a asistir a las reuniones del club de lectura con más entusiasmo. Sin embargo, había un vacío que ni el desenlace del proceso lograba llenar. Gabriela seguía distante. Había enviado una carta larga, escrita a mano, en la que pedía perdón y trataba de explicar, en vano, cómo se dejó manipular por Diego. Elvira leyó cada línea con un nudo en la garganta. No era una mujer movida por rencores, pero sabía que las heridas profundas no se cierran con palabras. Aún así, algo en esa carta la conmovió. Quizás fuera el tono sincero, o tal vez el simple hecho de ver a su hija finalmente reconocer el daño causado. Guardó la carta con cariño y esa noche se sentó en su terraza con una taza de té, mirando las estrellas. Por primera vez sintió que quizás algún día el perdón podría nacer de verdad. Los meses siguientes estuvieron marcados por pequeños, pero significativos avances en la relación entre madre e hija. No hubo prisa ni grandes gestos dramáticos, solo encuentros simples, un café por la tarde, un paseo por el parque, una visita rápida de las nietas. Gabriela respetaba el ritmo de su madre sin intentar forzar intimidad, y Elvira, por su parte, permitía que esos momentos ocurrieran con naturalidad. Sabía que reconstruir la confianza era como cuidar una planta frágil. Requería tiempo, paciencia y constancia. Todavía había dolor, claro. Todavía había noches en las que se preguntaba cómo todo aquello había sido posible. Pero también había una aceptación serena de que el pasado no podía cambiarse, solo comprenderse y quizás transformarse. Y era en ese espacio de aceptación que la relación entre ambas comenzaba a reorganizarse, de una manera nueva, más madura, sin ilusiones. Al mismo tiempo, la amistad con Rosalía se fortalecía cada vez más. Se convirtieron, como decían en tono de broma, en hermanas de vida. Viajaban juntas, compartían confidencias, dividían sueños, y el grupo Voces de Acero seguía creciendo, ahora con apoyo formal de algunas entidades sociales. Incluso organizaron un pequeño congreso local sobre resiliencia y derechos de las mujeres, atrayendo público de toda la región. Para Elvira era un nuevo capítulo, uno que jamás habría imaginado cuando aquel día distante subió apresurada las escaleras en busca del pasaporte. A veces pensaba en ese detalle casi irónico. Si no hubiera olvidado el documento, quizás todo habría permanecido oculto. Pero por otro lado, sabía que era mejor así. La verdad, por más dolorosa que fuera, la había liberado. Y ahora, más que nunca, se sentía en paz con sus decisiones, con su historia y sobre todo con quien se había convertido. Una mañana de primavera, mientras organizaba un nuevo ciclo de encuentros del grupo,
Elvira recibió una llamada inesperada. Era el abogado Javier Ortega. Quería informarle que el proceso contra Diego había llegado a su fase final. La pena se mantenía, los recursos habían sido negados, y con ello permanecería en régimen cerrado por años. Además, la restitución financiera estaba en marcha, y parte de los valores ya se había recuperado. Javier preguntó con delicadeza si ella quería asistir a la audiencia de cierre. Elvira pensó un momento y con voz tranquila respondió: «No, Javier, ya estuve donde debía estar. Lo que me importa ahora es lo que estoy construyendo de aquí en adelante». Era la pura verdad. Ya no sentía necesidad de acompañar ese desenlace. Diego, para ella, era solo una sombra del pasado. Ya no valía su energía. Había otras historias, otros caminos que merecían su atención. Fue con ese espíritu de renovación que, unas semanas después, organizó una nueva exposición fotográfica, esta vez en colaboración con otras mujeres del grupo. El tema era simbólico: cicatrices que florecen. Las imágenes mostraban detalles de manos callosas, miradas resilientes, escenas cotidianas de superación. En el día de la inauguración, la pequeña galería estuvo llena. Entre las visitantes, muchas mujeres emocionadas, algunas contando sus propias historias allí mismo, entre las fotos. Gabriela también apareció, discretamente, acompañada de las nietas. No hubo grandes discursos ni reconciliaciones públicas, pero cuando cruzaron miradas, madre e hija intercambiaron una sonrisa cómplice, una señal silenciosa de que, poco a poco, un nuevo vínculo se tejía, y para Elvira esa sonrisa significaba más que cualquier sentencia judicial. Era la señal de que, a pesar de todo, la vida siempre encuentra la manera de seguir adelante cuando hay coraje y corazón abierto. En los meses que siguieron, Elvira encontró un ritmo de vida que jamás habría imaginado posible después de todo lo vivido. Las mañanas seguían dedicadas al jardín, sus rosas estaban más vivas que nunca, y las caminatas por el malecón. Por las tardes siempre había algo nuevo, una reunión del Voces de Acero, un encuentro con Rosalía, una charla, una tarde de fotografía. Poco a poco, las paredes de la casa fueron llenándose de nuevas fotos, nuevos libros, nuevos aromas. Era como si la casa misma, que un día fue escenario de traiciones y miedos, ahora respirara un aire nuevo. Gabriela, cada vez más presente, respetaba los espacios de su madre. Las conversaciones se volvían más naturales, menos forzadas. No era como antes, y quizás nunca volvería a hacerlo, pero había una ligereza nueva en esa convivencia. Las nietas, con su alegría inocente, ayudaban a construir esos puentes, trayendo risas y recuerdos felices al hogar. Para Elvira, eso era un bálsamo. Cierta tarde, mientras conversaba con Rosalía en una cafetería del centro, recibió una propuesta inesperada. Una editorial de Barcelona, que había conocido el libro y el proyecto del grupo, quería invitarlas a participar en un ciclo de charlas en otras ciudades. Al principio, Elvira dudó. No se veía como conferenciante profesional, pero Rosalía, con su entusiasmo contagioso, insistió: «No se trata de ser profesional, se trata de contar nuestra historia, y para eso nadie mejor que tú». Después de reflexionar unos días, decidió aceptar, no por vanidad, sino porque percibía que compartir su experiencia podía, de hecho, ayudar a otras mujeres a encontrar fuerzas. Era un nuevo desafío, y aunque sentía ese frío en el estómago de quien sale de la zona de confort, también sabía que era otra oportunidad de crecimiento. Al fin y al cabo, si había aprendido algo en los últimos años, era que la vida, incluso después de sacudidas profundas, siempre puede sorprender, y que cada nuevo paso, por pequeño que sea, es una celebración de la propia resiliencia. La primera charla tuvo
Lugar en Zaragoza, en una sala modesta pero llena de mujeres de todas las edades. Antes de subir al escenario, Elvira sintió que el corazón se aceleraba. No era miedo a hablar en público. Al fin y al cabo, en los últimos tiempos ya se había acostumbrado a los encuentros del grupo. Era otra cosa, un sentimiento profundo de responsabilidad. Sabía que ahí cada palabra podía tocar vidas de formas que ni siquiera imaginaba. Cuando la llamaron, respiró hondo, acomodó el pañuelo azul que llevaba en 1990, el cuello, un regalo de Rosalía, y caminó hacia el micrófono. No leyó ningún texto, no usó diapositivas, solo habló, con voz firme y verdadera, contando su historia. No para impactar, sino para mostrar que es posible sobrevivir, y más aún, florecer después del dolor. El silencio atento del público fue para ella la mayor confirmación de que estaba en el camino correcto. Al terminar, fue ovacionada de pie, y al bajar del escenario, fue rodeada por mujeres que querían compartir, abrazar, agradecer. Era un círculo de fuerza que se creaba ahí, en el gesto más humano, la escucha y el reconocimiento mutuo. En las semanas siguientes llegaron otras charlas, otras ciudades, otras historias. Para cada nuevo viaje, Elvira llevaba un cuaderno donde anotaba frases, sentimientos, pequeñas reflexiones que surgían de esos encuentros. Era como un diario de resiliencia, un testimonio vivo de todo lo que ese viaje le enseñaba. Al lado de Rosalía, que se había convertido casi en una hermana de Minzo de Sos, Alma se sentía renovada. Cada kilómetro recorrido, cada rostro conocido, cada historia escuchada, reforzaba la certeza de que había un propósito mayor en todo eso. Y en uno de esos regresos a Valencia, mientras caminaba por el malecón en un atardecer dorado, reflexionó sobre el increíble giro que había dado la vida. Todo comenzó con un pasaporte olvidado, un momento aparentemente banal. Y ahora, allí estaba ella, más fuerte, más plena, más conectada consigo misma de lo que jamás habría imaginado posible, y con un sentimiento claro en el corazón. Era solo el comienzo. Aún había mucho por vivir, por aprender, por compartir. Porque en el fondo, la verdadera resiliencia no tiene fin. Es un camino en constante construcción. Con el tiempo, la historia de Elvira y del grupo Voces de Acero comenzó a atraer atención no solo de mujeres en situación de vulnerabilidad, sino también de instituciones, periodistas e incluso universidades interesadas en estudios sobre resiliencia y derechos humanos. Cierta tarde recibió una invitación de la Universidad de Valencia para participar en una mesa redonda sobre envejecimiento activo y autonomía femenina. La invitación la emocionó profundamente. Al fin y al cabo, durante mucho tiempo, lo que más temió fue justamente la pérdida de autonomía. Algo que casi le fue arrebatado, no por limitaciones naturales de la edad, sino por la codicia y la traición. Al aceptar la invitación, sintió que estaba cerrando un ciclo importante. Se preparó con cuidado, revisó sus anotaciones, volvió a leer partes del libro, y cuando subió al escenario de esa universidad frente a estudiantes y profesores, no habló solo como víctima de un golpe familiar, sino como ejemplo de una mujer que había reconquistado su lugar en el mundo. Sus palabras tocaron a muchos allí. Y una vez más, Elvira sintió que su trayectoria ahora servía para algo más grande que ella misma. Fue después de esa participación que recibió una nueva invitación, esta vez para colaborar en un proyecto de políticas públicas orientado a la protección del patrimonio de personas mayores en situación de vulnerabilidad. Era un paso que jamás habría imaginado dar, pero que acogió con el mismo espíritu que ahora guiaba su vida. Apertura a lo nuevo, coraje para lo que aún estaba por venir. Con el apoyo de Javier y de otros profesionales del área,
Comenzó a participar en reuniones, contribuir con ideas, compartir su experiencia personal como alerta e inspiración. Para muchos, era sorprendente ver a esa mujer de 67 años, elegante, serena, pero con una fuerza palpable, sentada en la mesa con abogados, asistentes sociales y representantes del gobierno, debatiendo soluciones para un problema tan delicado. Pero para Elvira era solo un nuevo capítulo natural de su viaje. Al fin y al cabo, si la vida le había enseñado algo, era que no se debe subestimar la capacidad de una mujer para reinventarse, sin importar la edad ni las cicatrices que lleva. En medio de todas esas actividades, Elvira no descuidaba lo más importante, su propia paz. Mantuvo la rutina simple que tanto le hacía bien. Las caminatas matutinas, los cuidados del jardín, los cafés con Rosalía, los momentos de silencio en la terraza. Había aprendido con todo el proceso que la verdadera resiliencia no se hace con grandes actos heroicos, sino con pequeñas elecciones diarias. Cultivar lo que le trae serenidad, decir no a lo que amenaza su paz, rodearse de personas que realmente aporten a su vida. Gabriela seguía acercándose poco a poco y ahora, con más seguridad, Elvira permitía que ese lazo se fuera reanudando. No de la misma forma que antes, ese tiempo había pasado, pero de una manera nueva, más consciente, más honesta. Cierta mañana, al ver a su hija y a las nietas jugando en el jardín, las mismas rosas que tantas veces regó con Roberto, sintió un calor en el pecho. Aún había mucho por vivir, mucho por reconstruir, y por primera vez sintió que estaba preparada para ello, sin prisa, sin presión, solo al ritmo que su corazón dictara. Fue también en ese periodo que Rosalía le hizo una invitación especial, un viaje al interior de Francia para visitar pequeños pueblos y mercados de flores. Era un sueño antiguo de ambas, siempre aplazado por compromisos y la vorágine de los últimos meses. Elvira, sin dudar, aceptó. Organizó todo con entusiasmo. Pasajes, itinerario, pequeños detalles que para ella eran parte de la magia del viaje. Cuando llegaron a Provenza, se encantaron con los paisajes, los campos de lavanda, las ferias coloridas. Una tarde, sentadas en un café en Aix-en-Provence, brindaron por la vida, no por la ausencia de dolor, sino por la capacidad de seguir adelante a pesar de él. En ese momento, mirando las calles llenas de vida, Elvira sintió una gratitud profunda. No por todo lo que había pasado, sino por haber elegido, día tras día, no dejarse definir por el dolor. Eso era lo que quería llevar consigo de allí en adelante, no el peso del pasado, sino la ligereza de quien, a pesar de todo, sigue creyendo en la belleza de la vida. El regreso del viaje a Francia trajo a Elvira una renovada sensación de propósito. Se sentía más conectada consigo misma, con sus deseos y límites. Las fotos que tomó durante el viaje, campos de lavanda, mercados coloridos, rostros de mujeres fuertes, fueron organizadas en un nuevo álbum que comenzó a mostrar con orgullo en los encuentros del grupo. Más que imágenes bonitas, eran registros de un momento de victoria íntima. Entre las participantes de Voces de Acero, esas fotos provocaban emoción. Cada una de estas flores podría ser una de nosotras, dijo una de ellas durante un encuentro, y todos sonrieron. Era verdad. Allí, en esa sala de mujeres que habían atravesado tormentas, cada gesto de belleza y resistencia era una flor que florecía. Y para Elvira, ver eso era la confirmación de que su camino, aunque inesperado y lleno de curvas, estaba siendo bien recorrido. Ya no necesitaba probar nada a nadie, bastaba con vivir de acuerdo con la verdad que había conquistado. Mientras tanto, Gabriela, con un esfuerzo discreto y continuo, seguía reconstruyendo su relación con su madre. Tuvieron algunas conversaciones más profundas, sin dramas, pero con honestidad.
Gabriela hablaba de su proceso de autoconocimiento, de la terapia, del deseo de ser ahora una presencia positiva en la vida de su madre. Elvira escuchaba, ponderaba. No era una aceptación ciega, sino una apertura gradual. Había aprendido a proteger sus espacios, a reconocer señales, a valorar lo que realmente importaba. Y ver a su hija esforzándose con sinceridad tocaba algo en su corazón. Un día, mientras tomaban té en la cocina, Gabriela dijo emocionada: «Sé que no puedo borrar el pasado, pero si me permites, me gustaría construir un nuevo presente contigo». Elvira, tras un largo silencio, respondió con una leve sonrisa: «Despacio, hija, con tiempo, pero sí, podemos intentar». No era un reinicio completo ni un regreso a lo que fue antes. Era algo nuevo, más maduro, más consciente, y para Elvira eso ya era más que suficiente. Con el paso de las semanas, ese nuevo vínculo con Gabriela se fue consolidando de manera orgánica. Ya no había esos silencios pesados, ni un esfuerzo forzado por retomar lo que no podía retomarse. Ahora, las conversaciones fluían con más naturalidad. Algunas tardes las pasaban en la terraza, entre cafés y charlas ligeras, mientras las nietas jugaban por el jardín. En esos momentos, Elvira sentía que, a pesar de todo, la vida encontraba sus propios caminos de sanación. Rosalía, que acompañaba de cerca esa reapropiación, decía con una sonrisa: «Estás escribiendo un nuevo capítulo, amiga». Y así era como Elvira veía su vida ahora, no como un reinicio desde cero, sino como una narrativa que seguía, llena de matices, de aprendizajes. No olvidaría lo vivido ni los dolores atravesados, pero tampoco se dejaría aprisionar por ellos. Tenía nuevos propósitos, nuevos afectos, nuevos horizontes. Fue en una de esas tardes cuando Elvira tomó una decisión importante. Haría un nuevo viaje sola, no con el peso del pasado, como aquel crucero interrumpido, sino como un regalo para sí misma. Eligió un destino que siempre había soñado conocer: el norte de Italia, con sus villas a la orilla de los lagos. Planeó todo con calma, con la ayuda de Rosalía e incluso de Gabriela, quien insistió en ayudar con los detalles. Cuando llegó el día de la partida, preparó las maletas con una serenidad nueva. Ya no era la mujer que buscaba reencontrarse tras la pérdida de un esposo. Era una mujer entera, que llevaba sus cicatrices como medallas y que ahora viajaba no para huir, sino para celebrar quién había llegado a ser. Al subir al tren hacia Milán, con el pasaporte cuidadosamente guardado esta vez, sonrió para sí misma. Cada estación que pasara sería un recordatorio de que la vida, incluso cuando nos derriba, siempre ofrece nuevos paisajes. Solo hay que tener coraje para seguir viajando. El viaje fue todo lo que Elvira esperaba, y mucho más. En cada villa, en cada lago espejado, en cada callecita de piedra, se sentía más viva, más dueña de sí misma. Recorrió los alrededores del lago de Como, se maravilló con los campos floridos de Bellagio, se perdió a propósito en las calles de Varena. No había itinerario rígido ni horarios que cumplir, solo la libertad de permitirse descubrir. Cierta mañana, al sentarse en un café con vista al lago, observó a la gente alrededor, parejas, familias, viajeros solitarios como ella, y sintió una paz inmensa. Ya no necesitaba probar nada a nadie, no necesitaba cargar con las expectativas ajenas. Era una mujer que había atravesado sus dolores, enfrentado sus fantasmas y que allí, ante ese paisaje sereno, brindaba por su propia fuerza. En ese instante, una certeza se afianzó en su corazón. Nunca más dejaría que le arrebataran lo más preciado que había conquistado: su autonomía, su libertad, su derecho a ser quien quisiera ser.
Durante esa semana en Italia, Elvira mantuvo contacto con Rosalía y Gabriela, quienes enviaban mensajes cariñosos, deseando que disfrutara cada momento. Recibir esos pequeños gestos de afecto la conmovía profundamente. No porque necesitara validación, sino porque eran señales claras de que poco a poco las relaciones más importantes de su vida se estaban resignificando. Al volver a Valencia, fue recibida por Rosalía con un abrazo fuerte y una cena preparada con todo cariño. Más tarde, sentadas en la terraza, compartieron copas de vino mientras Elvira contaba detalles del viaje. Entre risas y confidencias, una frase escapó de sus labios. La vida es realmente una gran travesía. Y mira tú, pensé que ya había cruzado mis mares. Pero ahora me doy cuenta, siempre hay más mar adelante. Rosalía sonriendo brindó. Y que vengan nuevos mares. En ese brindis simple, Elvira sintió la verdad de eso. La vida continuaba, y ella, entera, resiliente, más libre que nunca, estaba lista para seguir navegando. Con el paso de las estaciones, la vida de Elvira se fue consolidando en un nuevo equilibrio. Las reuniones del Voces de Acero seguían firmes, ahora con alianzas oficiales y proyectos en marcha. Habían logrado, con apoyo de ONGs y del ayuntamiento, crear una cartilla de orientación para mujeres mayores sobre protección patrimonial y emocional, un material que ahora circulaba en centros comunitarios y hospitales. Ver su nombre en los agradecimientos de la publicación fue para Elvira una emoción inesperada. No por vanidad, sino por la conciencia de que su sufrimiento se había transformado en algo útil, en una herramienta para que otras mujeres pudieran prevenirse o, si fuera necesario, levantarse. Era la materialización de todo lo que había construido desde aquel fatídico día en que descubrió la traición de su propia hija y yerno. Ahora, sin embargo, ya no había rencor ni resentimiento, solo un deseo genuino de seguir adelante y ayudar a otras a hacer lo mismo. Gabriela, por su parte, había reconstruido parte de su vida. Separada oficialmente de Diego, volvió a trabajar, retomó viejas amistades y continuaba en terapia. El vínculo con su madre, aunque aún delicado, era cada vez más sincero. Había respeto, cuidado, un afecto renovado. Las nietas ahora pasaban fines de semana enteros con Elvira, llenando la casa de risas y sonidos que antes ni siquiera sabía que extrañaba. Cierta tarde, mientras preparaban un pastel juntas, Gabriela dijo, en voz baja, «Gracias, mamá, por permitirme estar aquí de nuevo». Elvira, sin necesitar muchas palabras, respondió con una mirada serena y un gesto cariñoso. Sabía que el camino no era lineal ni perfecto, pero era real, y para ella eso era suficiente. En ese contexto de renacimiento y reconstrucción, Elvira decidió plasmar su historia en un libro. No era una autobiografía ni una novela. Era más bien un testimonio honesto y sencillo, un relato de vida para mostrar que la adversidad, por dura que sea, puede ser vencida con coraje y amor propio. Con la ayuda de una joven escritora local, trabajó durante meses en la redacción, cuidando cada detalle, cada palabra. El libro fue publicado con el título Voces que no se callan, una historia de resistencia y esperanza. Recibió críticas positivas y, más importante aún, muchos mensajes de mujeres que se sentían inspiradas por su relato. Para Elvira, el libro fue la culminación de un ciclo, pero también el inicio de otro, un legado que quería dejar para las futuras generaciones. Un recordatorio de que cada mujer, sin importar la edad ni las heridas, tiene el derecho y la fuerza para escribir su propia historia. Finalmente, en una cálida tarde de otoño, mientras el sol se despedía con tonos dorados y la brisa fresca acariciaba las hojas de los árboles, Elvira se sentó en su terraza con el libro en las manos. Miró el jardín que había cuidado con tanto amor,
la casa que guardaba tantos recuerdos, y pensó en todo lo que había vivido. No se veía como una heroína, ni como una figura pública. Era, sobre todo, una mujer común que un día decidió no callarse. Y esa era su mayor victoria.